Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Teotihuacán a la mano, con el tema Si las paredes hablaran, ecos del paisaje sonoro teotihuacano. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tendré el enorme placer de presentarles a nuestro invitado de honor, al músico, cantautor, instrumentista, poeta, guardián y divulgador de nuestros saberes ancestrales, de las culturas preamericanas o precolombinas, que nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria auditiva, emocional y racional, que perviven de alguna manera en una conciencia cósmica, planetaria y científica contemporánea y en constante transformación. Bienvenido a tu casa, Gonzalo. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Un honor estar aquí con los amigos y sobre todo con la audiencia tan numerosa e inteligente y sensible de Radio INA. No, pues muchas gracias a ti. Estamos complacidos y encantados de tenerte aquí nuevamente, porque ya has estado anteriormente en esta tu casa de Radio INA. Sí, gracias. Pero bueno, no te queremos dejar ir y queremos que nos deleites con tus disertaciones y con tu conocimiento y sabiduría. Gracias. Voy a compartir algunos datos de Gonzalo Ceja, solamente para decir, bueno, lo que ya dije, pero que es un gran músico, un instrumentista, un cantautor. Ha dado conciertos a lo largo y ancho de este país. Recientemente lo hemos invitado al Museo de los Murales Teotihuacanos y ha sido todo un éxito, ¿verdad, Gonzalo? Sí, muy bien. Unas experiencias muy, muy sensibles y con ese equilibrio entre inteligencia y sensibilidad. Ha sido algo muy hermoso. Bueno, esa inteligencia y sensibilidad son las que te distinguen, porque de alguna manera eso se requiere para alguien que se dedica a una de las artes, ¿no? A esta arte sonora, que precisamente ustedes dirán, queridos radioescuchas, bueno, ¿por qué una cuestión de música para hablar de Teotihuacán? Porque difícilmente tenemos como registro para podernos guiar sobre este mundo sonoro. Entonces, yo quisiera, sin más, que nos pudieras ilustrar cuáles son tus fuentes de inspiración en cuanto a la música pretendidamente prehispánica. Es decir, no tenemos, según entendemos, notas o registro musical que podamos interpretar o leer. Sí. Pero sí hay algunas huellas, algún dato que podemos ver. ¿En dónde lo ves? ¿Cómo te nutres de esta información para poder hacer y crear tu música? Pues me gusta usar dos vertientes. Uno, las fuentes informativas al respecto, todos los textos o las informaciones, los reportes que se han realizado por especialistas a lo largo del tiempo, que son muchísimos. Ahí tengo un libro de cabecera de 1934 de Vicente T. Mendoza y Daniel Castañeda, que hablan del instrumental precortesiano en el tomo 1 de las percusiones. Entonces las fuentes informativas para mí son un bastión, y que pueden ser la pintura mural o los dibujos que están grabados, o vasos o recipientes o cerámica que tiene algún dibujo con una actitud musical. Obviamente la pintura mural, los códices, también hay muchas manifestaciones de actividad musical. También obviamente acercarse a los instrumentos originales que están resguardados o en colecciones particulares o en resguardo de los museos oficiales. Esa es otra fuente informativa. Los cronistas, Fray Bernardino de Sahagún, etcétera, pues también tomaron nota, porque era una parte muy importante y muy, muy relevante de nuestras comunidades, ¿no? Otra
fuente informativa son algunos instrumentos que conserva la tradición y que se siguen utilizando, pero que tienen una clara raíz precolombina, ¿no? Hay, por ejemplo, hay muchas danzas de grupos del norte del país que siguen utilizando raspadores o que siguen, o el arco kikapú, o distintos instrumentos que tienen ese destello de sonoridad prehispánica o precolombina que a mí me gusta. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Las fuentes informativas. Y otra es la literatura. A partir de, no sé, por ejemplo, las crónicas, las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando menciona que hacían tantos sonidos, que tenían un templo especial para resguardar los instrumentos, y luego lo cotejas con el Códice Florentino y ves que hay dos personajes que están resguardando, hay muchos instrumentos de percusión, y dices, estos son los sonidos que acompañaban las ceremonias y eso, pero sí, efectivamente no se ha encontrado una notación para decir, esta era una canción, o esta era un himno, o esta era una melodía, no quedó registrada, ¿no? Sin embargo, pues yo le digo que son aproximaciones a partir de esta información documental, y ya con la imaginación del músico, pues ya apegado a esa fuente, recrear o proponer, pues pensamos que pudo haber sido así esta música o estos ensambles, ¿no? Es muy común la imagen en los códices donde están percutiendo un tambor, un gran tambor, un tlapanhuehuetl, y al lado el teponaztli. Entonces esa combinación podría parecer muy primaria, muy, muy básica. Sin embargo, la combinación entre los dos instrumentos debió haber tenido una variedad fantástica para danzas populares, para danzas religiosas, para marchas, no sé, de los gobernantes o de las personalidades, o las fiestas de los comerciantes. Entonces parecería limitado el espectro sonoro de estos instrumentos, pero no lo es. Bueno, a mí me gusta mucho recrearme con esos sonidos. Claro, y además haces una labor también de investigación, por lo tanto, claro, en todo esto que acabas de señalar, y que es muy importante, pero desde la perspectiva del músico. O sea, por un lado tienes el conocimiento teórico, ¿no? A partir de las fuentes, de los varios elementos que acabas de señalar, como los códices o fuentes documentales del siglo XVI, así es. O por analogía con pueblos originarios que todavía tienen parte de sus rituales con acompañados de esta música, y entonces tú haces una investigación en todas estas áreas para poder traducirla y llevarla a la práctica, porque también eres cantautor, como decíamos al principio. Sin embargo, bueno, esto está muy bien como para tener referencia de las culturas del posclásico, o sea, sobre todo de la mexica, que es con la que tienen contacto los españoles. Pero cuando vamos más atrás en el tiempo, como es la cultura teotihuacana, quizá tengamos todavía más limitaciones por un lado, porque, pues bueno, es una cultura que no desapareció, sino que, digamos, que concluyó su ciclo vital hacia el 550, 650, según algunos investigadores de nuestra era, y por lo tanto ha pasado mucho tiempo cuando llegan o pasan los mexicas y le ponen el nombre de Teotihuacán, y ya ven una ciudad abandonada, ¿no? Por lo tanto, son a partir de investigaciones arqueológicas, creo yo, que se encuentran algunos elementos que tú retomas de estos objetos que veremos que tienes aquí en la mesa, algunos de ellos para presumirlos y enseñarlos al público. Mostrarlos, compartirlos. Presumirlos en el buen sentido, ¿no? Porque vale la pena mostrarlos y que el público radio escucha y los que nos sigan a través de las redes sociales puedan apreciar. Entonces, en el caso de Teotihuacán, donde no tenemos códices, por ejemplo, hasta ahorita que hayan pervivido, tú harás investigación seguramente a través de literatura del 16 o de cuestiones de analogía y de objetos que se han encontrado. ¿Y de qué otra cosa? Decías que de murales también. Sí, de la pintura mural. Y ahí en Teotihuacán hay muchísimos ejemplos del registro del sonido. Eso para mí es muy interesante porque
empezando con los sonidos de la naturaleza, ellos pudieron, yo creo que por su sensibilidad y por este conocimiento que tenían del entorno natural, registrar con símbolos cuestiones del habla, por ejemplo, o la voluta o la vírgula, o especie como de alveolo que le aparece en muchas pinturas murales a las aves, entonces que nos invita a pensar. El símbolo de la palabra o del sonido, ¿no? Sí, del sonido, le exacto. decimos vírgula, no Ajá, sé por sí. qué, pero le decimos Pues, vírgula. es de ser un tecnicismo, Claro, sí. pero para identificar ese glifo, esa representación, y ahí son de las primeras manifestaciones o registros del sonido que también después evolucionan, o lo he visto así, en los códices mixtecos y hasta la cultura mexica, ¿no? Entonces, sí, es un polo importante de cultura y donde a mí me llama mucho la atención la cultura musical o el cuidado que tenían los indígenas que habitaron Teotihuacán para registrar y el valor que le daban al sonido, ¿no? Otra de las fuentes que se me olvidó mencionar es la artesanía. Y ahí Teotihuacán tiene a lo mejor este conocimiento que se fue heredando de generación en generación, pues era un polo de la artesanía contemporánea, pero que se sigue elaborando en barro. Tengo la experiencia ahí de Don Juan que hacía silbatitos y flautas y todo eso, y un día que me hizo un lote especial, me hizo probar 2 tipos de flautas de barro, de estas de artesanía, y a ver, suena estas, y la soné, suena bonito, a ver esta, no, esta suena mejor, y me dijo, no, es que estas las cosimos con gas LP, por la cosa de la mercadotecnia, de andar vendiendo ahí la artesanía. Y la otra, no, tengo que hacer el horno en la tierra y juntar las pencas del maguey y la madera, y es un proceso más elaborado. Y dije, wow, cambia mucho el sonido, la calidad del sonido. Entonces, ese conocimiento también está implícito en muchas de las tradiciones artesanales de nosotros, y ahí Teotihuacán tiene un bastión importante también. Claro, actualmente esta gente, digamos, conserva esa tradición. Sí, y es un conocimiento, ¿no? Sí. Que es importante. Pero dime, Gonzalo, en esta investigación que tú haces, has visto en la pintura mural estos sonidos pintados como vírgula del sonido. ¿En qué casos, por ejemplo, me parece que hay hay elementos como felinos, ¿no? Sí. Hay animales que seguramente están relacionados con rituales y con deidades o con creencias de los antiguos teotihuacanos. ¿Podrías ejemplificar qué instrumento has visto en alguna de estas pinturas con los felinos o con las aves que estuvieran tocando? Por ejemplo, en la plaza cerca a la Plaza de la Luna, está el patio de los jaguares, ¿no? Sí, así es, ajá. Y ahí hay un pórtico, me parece, que si no estoy mal, tú corrígeme, hay un felino que está sosteniendo con su pata izquierda un caracol. Sí, una trompeta de caracol. Una trompeta de caracol, que por cierto tiene una boquilla. Así es, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Que ahora no lo veo en los danzantes o músicos. Creo que le hacen algún orificio al caracol. Sí, solo le cortan el ápice y ya de manera natural, pero es muy frecuente en Teotihuacán y en otras culturas ese tipo de boquilla que pudo haber sido quizá de hueso, quizá de alguna madera especial o de alguna especie de guaje, para adaptar los labios y la posición de los labios para el impulso, el soplo, el primer impacto, el primer ictus del aliento para hacer resonar este instrumento. Pero se ve que era un respeto por el grado de sacralidad que representa este personaje, este felino, este jaguar o este puma con la trompeta de caracol, porque remite a un sonido divino. Claro. A una cuestión más sacralizada, algo sagrado. Y el sonido de la trompeta de caracol es un sonido que muchos pueblos en el mundo lo han utilizado, sobre todo los que tienen contacto pues, con el mar o todo esto, ¿no? Pero al estar en Teotihuacán, distintos tipos de caracoles también nos hablan de las líneas de comercio, que unos caracoles venían del Caribe y otros del Pacífico, pero que juntos ya tenían
este nivel especial de estos instrumentos para el llamado. Mira, acabo de estar en Santo Reyes Nopala, comunidad chatina en Oaxaca, cerca de Puerto Escondido. Y ahí todavía se acostumbra el caracol para hacer algunos llamados en las comunidades, ¿no? Wow. Entonces platicaba ahí con la persona que me llevó, tienen su museo de sitio, eso, un encanto todo este lugar, y es pues también parte de nosotros, pues, ¿no? Y entonces me estaban explicando, ¿no? Pues hay un tipo de llamado de sonido largo que tiene que ver con un aviso, y el sonido intermitente es otro código sonoro para avisarle al pueblo, y depende la hora en que se esté sonando, pues es el aviso de que en 3 días nos vamos a ver a esa hora para una junta en la comunidad, y utilizan la trompeta del caracol para comunicarse. Claro, yo creo que los sonidos para comunicarse en otras culturas contemporáneas, incluso, por ejemplo, en África, tengo un amigo que me decía que todavía con gritos, con cuestiones guturales, se comunica la gente a distancia. Sí, lo mismo en México, en algunas comunidades. Sí. Y pues con mayor razón, si tienen un instrumento, les facilita, yo creo, la comunicación, como son los caracoles. Así es. En el caso del que hablábamos, de esta ¿De la pintura mural? De la pintura mural, donde están los felinos, está sosteniendo el felino un caracol, creo que es un Strombus gigas, o bueno, es un gran caracol, y está emplumado, está engalanado. Sí. Y el felino tiene en los lomos, en el lomo, perdón, tiene unas como bivalvos a manera de castañuelas. O sea que al danzar o al moverse hay sonido, efectivamente. Sí. Y salen unas gotas del caracol y sale la vírgula otra vez también de la palabra, o bueno, del sonido este caso. Seguramente está relacionado con cuestiones rituales, seguramente, de religión, de poder, pero para que podamos ilustrar un poco a nuestros radioescuchas, veo que aquí tienes un caracol. ¿Por qué no lo suenas un poquito para ver cómo sonaría? Sí, porque es un sonido, aunque es un sonido potente, no es agresivo. La manera en que distribuye o impacta el sonido es totalmente diferente. Voy a poner un ejemplo muy burdo, a un claxonazo de un coche, ¿no? En el tráfico, ¿no? Claro. Eso te altera, te pone de nervios. Sí, ¿no? Sí, te asusta, tu sistema nervioso se altera. Y en cambio este sonido, aunque puede ser potente, no es agresivo, no te golpea. Es más armónico. Es mucho más armónico porque son sonidos de la naturaleza. Claro. Y nosotros, como parte de la naturaleza, pues nos sentimos sintonizados. Digamos, ¿no? Obedecemos a ese tipo de sonidos, ¿no? Entonces, sí estoy de acuerdo que sean instrumentos que convoquen a lo sagrado, que sean también un foco de la comunidad. Y bueno, es esa región que le llaman ahí en Teotihuacán el Templo de los Caracoles Emplumados. Es decir, que estaban adornados porque eran instrumentos de respeto, de cierta jerarquía, y que yo creo que los tocaban o los hacían sonar personas específicas, y en momentos especiales. En momentos especiales, ¿no? Bueno, voy a tocarlo. Sí. Wow. Aunque da un solo tono, pues ya con la habilidad del músico, del soplo, algún movimiento muy milimétrico de los labios y la modulación que le puedo dar uno en la mano, hay variaciones de tono que yo creo que podían haber incidido en el mensaje que se podía llamar, ¿no? Y algo que he encontrado también en los idiomas indígenas y que tiene que ver con los instrumentos musicales es que es muy, muy raro el indígena que grita o que levanta la voz, ¿no? Los europeos sí son más del volumen alto y gritar y todo eso, ¿no? Me platicaba una maestra del talking drum en África Occidental, instrumento que se lleva aquí abajo de la axila y que por medio del antebrazo se van aflojando o tensando las cuerdas
Y que con eso daban el aviso en los puertos de qué barco llegaba con cuántos pescados, qué precio tenían. Y entonces tiene una lógica de no estar gritando, como ahora es muy difícil aguantar con un grito mucho tiempo. Mejor con los instrumentos era un sistema y un código de comunicación muy efectivo, ¿no? Pero además, algo así es, tienes toda la razón ahorita que lo escuchamos. Se oye fuerte, se escucha fuerte. Sí. Pero no se oye feo, se oye... No es agresivo. No es agresivo. Sí, así es. Te invita como a elevar el espíritu, a poner atención. Sí, ¿no? sí, totalmente como que nuestra psique rápidamente contacta con estos sonidos de la naturaleza. Y me imagino que acompañado con toda una vestimenta, una actitud. Sí, una sacralidad. Claro. Porque precisamente estos instrumentos deben estar relacionados o debieron estar relacionados con prácticas, con rituales, con oraciones o cantos para agradar o llamar la atención de los dioses. Hay una comunicación entre lo mortal o lo terrenal y lo divino, o así eso pareciera que pretende, ¿no? Sí, así es. La misma pintura te invita a eso. Exacto, ¿no? Y ahí tenemos muchas pistas, ¿no? Ahí, parte de los murales es también los sacerdotes que van como regando las semillas, y de entre las semillas y la boca sale la voluta, sale la vírgula del sonido. Entonces no se sabe bien si es que está haciendo ruidito ahí las semillas, o él está haciendo una oración porque están sembrando. Entonces. Estás hablando precisamente, creo, bueno, hay varias pinturas, pero hay un ejemplo muy conocido que es el de los sacerdotes sembradores en Tepantitla, donde van como en procesión con su yelmo de cocodrilo. Así es. Y va arrojando semillas para sembrar. Pero sale la vírgula del sonido. Del sonido. Sale de la mano, aparentemente, aunque también hay otra como de la boca. Como de la boca, sí es común eso. Entonces, alguna vez algún señor, cuando yo estaba ahí, me decía, ¿cómo? ¿Qué? Y yo estaba desesperado porque no me escuchaba. Y él se dio cuenta de mi hartazgo y me dice, perdón, es que soy hipoacústico. Y me hizo pensar que quizá era un lenguaje de manos. Él lo vio, yo lo veía muchas veces y no lo entendía. Quizá haciendo una danza, quizá con las manos te está diciendo algo, o como mensaje. Lo que tú dices, que está a lo mejor sonando las semillas para al tirarlas. Hay otro caso, Gonzalo, que me llama mucho la atención, que es en Tetitla. Hay un ave, hablando de otros animales, que es, no sé si recuerdas, en la parte poniente de Tetitla, ahí cerca de la zona monumental, pero es un conjunto habitacional de los 2,000 que hay. Es uno de esos. Un poquito más de 2,000 dicen los investigadores, los especialistas, pero es uno de estos. Y ahí hay una, ¿cómo se llama esta ave que es medio fea, que calva? ¿Una rapaz? Es una ave rapaz. Es un sopilote. Se me estaba olvidando el nombre. Es un sopilote que está como encaramado en un caracol también con boquilla. Y lo está haciendo sonar, o sea, como que está hablando, dice Lourdes Navarijo, una bióloga, que como no tienen la adaptabilidad para poder emitir sonido, lo está haciendo a través del caracol. Eso es muy interesante. Claro. Pero lo que te iba a decir es que el otro día viéndolo, veía que salía la vírgula por el caracol, este símbolo del sonido, y también salía por la parte de atrás, por la colita. Como es una ave rapaz, seguramente es como un adjetivo para decir que vive de los excrementos, ¿no? Del cadáver, del desecho orgánico. Sí, claro. Y entonces posiblemente estaba haciendo una emisión ruidosa por atrás. Sonora. ¿No? Sí. Entonces, pero es también el caracol. Hay otros instrumentos que veo que tú tienes, como es el caparazón de tortuga, el palo de lluvia en forma de serpiente, un raspador. ¿Por qué no nos muestras
¿Algún Sí, otro? con mucho gusto. Pues ahorita son instrumentos de percusión los que estamos en exhibición. Los instrumentos de percusión son los que se agitan, como las sonajas, que Ujú. también en Teotihuacán hay una teoría Sí. de que formaban parte de los adornos de los braseros. Por Ujú. ahí hay de estos braseros Tipo monumentales teatro. tipo Sí. teatro, exacto. Ujú. En algunas partes hay una propuesta de un investigador que propone que Ajá. sean sonajas. Ah, Entonces no está descabellado esa cuestión porque el dibujo sí parece, porque bueno, pues estos son cuerpos sonoros huecos, vacíos, ajá. de estos guajecitos, Ajá. Que rellenos luego de... los vacían como para llevar líquidos más grandes, Sí, ¿no? claro, cuando son más grandes, sí, pues es una cuestión artesanal, pero volvemos a lo mismo, el conocimiento de la naturaleza, los elementos de la naturaleza y adaptados a la cuestión del sonido con instrumentos que pues se fueron desarrollando durante mucho tiempo, ¿no? Y una variante, digamos, de estas sonajas, pues es la sonaja bastón, la Ujú. sonaja de lluvia, de imitar del caer del agua, ya sea de la lluvia o de una cascada, que no tenemos un instrumento original de este Ujú. tipo. Sin embargo, eh, pueden tener también forma de dardo solar o de rayo. Y hay unos en el Templo Mayor, Ujú. unas réplicas de una ofrenda de madera que tienen se les nota claramente los huecos. Ahí probablemente estaban las semillas, las piedrecillas con las que se podía hacer sonar, pero que lo que se sabe es que eran los distintivos de personalidades como sacerdotes, como comerciantes, obviamente músicos, ¿no? Y a mí me llama también mucho la atención porque Ujú. también en Teotihuacán hay algunas esculturas del crótalo de las serpientes, Ujú. de la serpiente de cascabel. Obviamente en el templo de Quetzalcóatl aparecen también esos crótalos y hay 2 o 3 esculturas. Entonces, ese sonido es también muy especial, muy Y fuerte. hemos llegado a una parte importantísima, Ujú. ya de lleno, pero fíjate, Gonzalo, que el tiempo, que es Oh, algo que también ellos le rendían culto, sí, pues claro. nos está marcando Otro que ciclo. otro ciclo que termina, principio y fin. Eso, sí. Eh, entonces, pues, ni modo, estos conceptos de tiempo y espacio nos arrastran y envuelven en un torbellino para dar fin en esta primera parte del programa. Y pues agradecemos muchísimo tu presencia, No, al contrario, un gusto. ya quedas convidado para la segunda parte, Sí, ¿no? gracias, maestro. Y a nuestros queridos radioescuchas les agradecemos mucho su atención. Esperemos que nos sigan a través de las plataformas digitales de Spotify y YouTube. Damos agradecimiento especial a Radio INA con la colaboración del Departamento de Museos y Comunicación Educativa de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. Y en la producción tenemos la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, en la realización Evanibaldo Morales, grabación y edición Rubén Martínez, apoyo Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. De manera muy especial agradecemos también al promotor y gestor cultural Diego Celot Ceja, que nos ha apoyado atrás de micrófonos, ¿no? Sí, gracias. Y recuerden, pensar, soñar, escuchar, sentir, vivir y ser felices cada minuto. Yo soy Jesús Torres Peralta y nos vemos hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.